Hermanos y hermanas, estamos por la gracia de Dios aquí nuevamente con todos ustedes en este medio de comunicación. Damos de verdad muchas gracias a todos que nos permiten llegar hasta sus hogares con el estudio de la palabra de Dios. Es lunes 18 de septiembre y como siempre quiero dar las gracias por el apoyo que nos dan a través de la oración e igualmente con los aportes que envían en concepto de diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Siempre cuando veo lo que hasta ahora se ha hecho, yo digo, wow, cómo Dios es de bueno, cómo Él ha podido hacer todo esto con una iglesia que en número no es una mega iglesia. Son un grupito de hermanos diseminados en diferentes grupos que solo son 1, 2, 3, 4, 5 grupos y una iglesia central que tampoco es una iglesia compuesta por gente de dinero. Y uno dice, y los hermanos de afuera que envían, que también son modestas sus donaciones. Cuando uno ve, hermanos, la inversión que hay que hacer mensualmente para que la obra se haga, todo lo que usted tiene que tener de recursos, uno dice, ¿cómo puede hacerse esto con tan pocos recursos que entran? Y es ahí donde uno da gloria a Dios, porque solo Él lo puede hacer, de multiplicar lo poco que entra para que alcance. ¿Yo qué puedo decir, hermanos? Gracias a ustedes, porque se dejan guiar por Dios. Por supuesto, gracias a mi Dios primero, ¿verdad? Porque Él es el que toca los corazones. Pero gracias, hermanos, por dejarse tocar por el Señor. Y colocar aquí los diezmos, las ofrendas y las donaciones especiales, para que los $54,000 mensuales que se requieren para pagar los 4 canales de televisión y radio que predican 24/7, el mensaje de los 3 ángeles y la Reforma Pro Salud, puedan mantenerse haciéndolo. Gracias de verdad. Por supuesto, gracias también a los que aportan para que se atiendan a los enfermos gratis por 15 días con los remedios naturales de Dios aquí en el Centro de Estilo de Vida Los 3 Ángeles. Hermanos, Dios bendiga a todos ustedes que atienden el llamado. Y yo quisiera hacerles el llamado este día a que se unan a nosotros. Hermanos, como dijo aquel varón macedonio a Pablo, que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Así yo les digo a ustedes también, pasen a Macedonia y ayúdennos. Es decir, manden aquí diezmos, ofrendas y donaciones especiales que permitan seguir predicando en miles de hogares con estos 4 canales de televisión y con esta radio también que está predicando 24/7 en Dallas, Texas, y seguir atendiendo a los enfermos gratis. Aquí está en la pantalla, hermanos, las maneras de cómo ustedes pueden aportar ahora los recursos del Señor. Pueden enviar cheque o money order al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371 a nombre de Iglesia Advenimiento. Pueden enviar por la aplicación Cele utilizando el número de teléfono 214-881-4029. Regístralo en sus contactos telefónicos, ese número como Iglesia Advenimiento, y si usted tiene la aplicación Cele o su banco, ¿verdad? O a través de la aplicación Cele usted puede enviar a ese contacto lo que el Señor le ponga en su corazón. Si usted quiere llamar en el instante para que se lo saquemos de la tarjeta de débito o crédito, llame al 214-881-4029, como algunos hermanos lo hacen. Y así, hermanos, pueden ir a paypal.com, donde quiera ustedes vivan. Si tienen cuenta bancaria, tienen tarjeta de débito o crédito, vayan a paypal.com, busquen la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento y con el correo asociado a los 3 ángeles, irving@gmail.com. Con ese correo asociado ustedes búsquennos y pueden también enviar por PayPal. Pueden ir a la página web de nuestra iglesia, www.iglesiaadvenimiento.org, y ahí también buscar la sección que dice donaciones. Y por ahí también, hermanos, ayudar a esta obra. Y ya si usted quiere del extranjero, enviar por Western Union, por RIA, por MoneyGram, transfiriendo de banco a banco, comuníquese al WhatsApp que este servidor tiene y que es el de la iglesia. El WhatsApp más 1-214-881-4029. Esperamos en el Señor
que más de alguno de los que está oyendo abra su corazón y el Señor le ponga esa convicción que debe aportar este día. Todos los días atendemos enfermos, todos los días estamos predicando y todos los días se requieren recursos. Por eso es que usted ve que todos los días estamos haciendo el llamado. Esto es lo único que podemos hacer, lo demás Dios se encarga. Ojalá Dios le toque a usted su corazón y se sienta feliz de participar de esta causa. Hoy tenemos nuevamente aquí a mi hermano Tony y Carmelo Ramírez, listos para compartir el estudio. Así que hermano Carmelo y hermano Tony, mucho gusto. Pastor. Adelante. Bueno, aquí estamos nuevamente, hermanos, en este día lunes para compartir nuevamente esta lección con ustedes, los que nos sintonizan, los que nos ven por las diferentes plataformas, mandándoles un saludo, esperando que estén también ustedes pues siendo bendecidos con estas lecciones como lo estamos siendo nosotros. Así es que, hermanos, sigamos orando los unos por los otros. Sigamos leyendo la palabra del Señor, viendo cómo Él, por medio de su sierva, ¿verdad?, nos manda reprensiones, así como los profetas les hablan al pueblo su condición, cómo estaban. Pues, hermanos, reconozcámoslas, aceptemos nuestra condición y pidámosle al Señor que nos ayude porque queremos estar con Él, ¿sí o no? Así es, hermanos, queremos estar con el Señor cuando Él venga, listos y preparados y con un carácter ya semejante al de Él. Así es que el Señor nos bendiga y nos ayude. Yo también doy gracias a Dios por estos momentos en que Él nos permite estar ante ustedes, hermanos, como siempre lo digo. Y ahorita se me vino a la mente cuando el pastor estaba hablando, pidiendo esa ayuda que no es para Él, es para la obra. Alguien escribió, no recuerdo quién, pero o tal vez ya lo conoces, pero lo voy a repetir porque dice: una cosa he aprendido de esta vida al caminar, que a mi Dios no hay quien le gane cuando se trata de dar. Por más que yo quiera darle, Él siempre me gana a mí, porque me regresa mucho, mucho más de lo que di. Y esto siempre testifico por donde quiera que voy. Si a Dios doy, es porque algo tengo. Y si tengo, es porque le doy. No te olvides, hermano, que aún el like que tú le das, esto se multiplica también para que la palabra llegue a más almas. Amén. Porque no es con dinero, hermanos, no es con esto, con lo otro, o sea, con el esfuerzo humano. Es con el poder de Dios, porque Dios es el que abre las puertas. Él hizo brotar agua de la peña y Él también tiene todos los medios, pero Él quiere que tú y yo hagamos lo que a nosotros nos corresponde. Y yo, créanme, hermanos, créanme, yo con gozo, siempre, ya lo sabe el pastor, se lo he dicho, siempre que yo tengo, que esté bien, que pueda venir, usted nomás dígame y en lo que cabe, aquí estamos para apoyar. Bueno, yo creo que llegó el momento de ponernos en las manos de Dios, hermanos, para el estudio. ¿Qué les parece si oramos, hermano Tony, por favor? Bendito Dios, Padre eterno, que hiciste cielo, tierra, mar y todas las cosas. Perdona nuestras faltas, Padre, y escucha esta plegaria. Sí, Señor. Es primero con agradecimiento por el regalo de la vida, por traernos con bien y por estar aquí compartiendo tu palabra. Y también pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija en el estudio de estos temas que se están llevando a cabo. Sí, Señor. Y que también, Señor, aquellos que escuchan reciban esa bendición que tú quieres, que tú tienes para ellos. Porque la palabra salió de ti y ahora quieres que nosotros seamos transmisores de esa palabra. Sí. Por eso nos ponemos en tus manos, suplicando tu dirección. Lo suplicamos pues en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Señor. Amén. Ayer nosotros vimos que Jesús nos advirtió de que nos cuidáramos de los falsos profetas. Y es que, hermanos, proliferan a montones en este tiempo y utilizan algo que la gente dice, entonces sí, ahí son verdaderos esos profetas, porque supuestamente hacen milagros. Entonces vamos este día
a ver, hermanos y hermanas, si esto de los milagros realmente es una prueba para uno determinar si es profeta verdadero tal o cual persona. Bajo el subtema hacer milagros, hermano Tony, ¿son los milagros una prueba de que un profeta es verdadero? Vamos a leer dos citas, pastor. Vamos a leer en Lucas capítulo 7, versículos del 26 al 28 y luego Juan 10:41. Y dice Lucas: ¿mas qué salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista no hizo ningún milagro, ni tampoco profetizó, y sin embargo aquí lo está poniendo el mismo Señor Jesucristo como uno de los más grandes profetas. Y repito, él no hizo ningún milagro y tampoco dio profecía. Por lo tanto, el hacer milagros no es una garantía de que es de Dios aquel milagro, ni el que está haciendo los milagros. Ahora vamos a leer lo que dice en Juan 10:41. Dice: y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Reconocían que lo que Juan les estaba diciendo acerca de Cristo Jesús era verdad, y Juan daba testimonio de que dice: yo no lo conocía, más el que me envió dijo: sobre quien vieres que se posa el Espíritu Santo, ese es. Y Juan lo transmitió fielmente. Ahora, los milagros, porque de eso se trata, el tema que estamos tratando. El hacer milagros no es ninguna garantía, porque ya lo hemos dicho en algunas lecciones anteriores, hermanos. Satanás enferma y Satanás cura. Un enfermo, una persona puede ser enferma por un brujo, porque aquella persona fue con aquel brujo para que le hicieran mal a otra persona y le hacen aquel mal. Pero esa persona que recibió ese mal va con otro brujo a que lo sanen y el otro brujo lo sana. Pero todo queda en lo mismo, porque es Satanás el que está actuando tanto en el brujo que lo enfermó como en el brujo que lo sanó. Ahí quedó todo. Satanás tiene ese poder. Por lo tanto, el hacer milagros, hermano, aunque sea que mencionen a Cristo, porque así lo dice en Mateo 7, dice: en aquel día me dirán, en tu nombre hicimos milagros, ¿verdad? Y él va a decir: ¿quiénes son ustedes? No los conozco. El hacer milagros no es garantía de que esos milagros son hechos por el poder de Dios. Por eso, todos nosotros debemos de guiarnos por un así está escrito. Y no estamos negando, yo no estoy negando que no haya milagros, claro que sí, claro que sí, milagros que Dios hace, porque Dios no es un Dios muerto, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que estamos hablando aquí es que debemos tener mucho cuidado y no dejarnos guiar por los milagros. Creo que la explicación ha sido más que clara. Vamos al don de profecía, hermano Carmelo. Bueno, aquí, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 15, la sierva del Señor dice así: por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra se mantendrán constantes. Por su parte, Satanás, rodeado de sus ángeles y haciéndose pasar por Dios, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si posible fuese, aún a los escogidos. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros, porque Satanás los imitará. En esta dura prueba, el pueblo de Dios hallará su fortaleza en la señal mencionada en Éxodo 31, 12 al 18. Tendrán que afirmarse sobre la palabra viviente, escrito está. Es el único fundamento seguro.
Aquellos que hayan quebrantado su alianza con Dios estarán entonces sin Dios y sin esperanza. Aquí podemos ver, ya lo estuvo diciendo aquí el hermano Tony, realmente que los milagros no es prueba contundente de que, ¿verdad?, es un verdadero profeta o es una verdadera iglesia que donde se hacen milagros está Dios, hermanos, porque aquí estamos viendo que por allá en Corintios dice que también Satanás, ¿verdad?, se convertirá, como es un ángel, ¿verdad?, será un ángel de luz que hará en forma de ángel de luz, pues también, ¿verdad?, hará milagros. Y lo estamos viendo hoy en día, hermanos. Hoy en día, hace poco, no sé si yo lo comenté en alguna de las lecciones, donde un hermano, fíjense nomás, esto es nomás para que vean dónde estamos nosotros cimentados, dónde estamos anclados. Un hermano adventista que se enfermó. Él, ¿verdad?, no tenía mucho tiempo en la iglesia, no estaba muy fundamentado. Lo digo por el hecho de que él, ¿verdad?, él vivía enfermo y vivía enfermo. Y entonces escuchó cuando salió una de esas iglesias de pare de sufrir, ¿verdad?, de esas iglesias que hacen milagros y que vengan y que usted va a salir aquí sanado. ¿No? Entonces él fue a una de esas iglesias y miren, salió sanado de allí, hermanos. Entonces él ya no volvió a la iglesia adventista. Dijo, no, pues aquí me sanaron y yo sé que aquí está la iglesia, que verdaderamente es el poder de Dios el que me sanó. Pero hermanos, realmente tengamos cuidado porque dice ahí la palabra de Dios, que el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y podemos darnos cuenta de que la mayoría de las iglesias evangélicas rechazan la ley de Dios, hermanos, y especialmente el sábado. Primeramente porque dicen que la ley de Dios ya Cristo la abolió y el sábado pues es parte de esa ley. Y aparte de eso muchos de ellos dicen la ley mosaica, ¿verdad? Entonces la ley de Dios es única y permanece para siempre. Todo el Salmo 119 va hablando acerca de que es una ley perfecta, es una ley eterna, hermanos. Y aquí estamos viendo, hermanos, que los milagros, como ya se está diciendo, ¿verdad?, no es una seguridad, no es una prueba de que Dios los obre. El enemigo también obra milagros, y cuidado ahí. Entonces tenemos que usar mucho la lupa, que es la palabra de Dios, para saber de dónde provienen esos milagros, si son del enemigo o si son de Dios, porque claro, realmente nosotros sabemos que el Señor, así como hizo milagros en el pasado, lo sigue haciendo hoy también. Así es que tengamos cuidado, hermanos. Creo que las advertencias están claras y el ejemplo de Juan es tan, hermanos, contundente en cuanto a que no necesariamente debemos andar buscando los milagros para determinar quién tiene la verdad o no. En el caso de Juan, fue profeta verdadero, pero ni un milagro hizo. Y más bien tuvo ese reconocimiento de Jesús cuando dijo, les digo que fue más que profeta, en el sentido de que tuvo el privilegio de presentar al Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Privilegio grande que tuvo Juan. No hizo señales, es decir, no hizo milagros. Sin embargo, dijo la verdad. Así, no busque usted milagros para decir, ese tiene la verdad porque hace milagros. No, no busque eso. Vea si está en la verdad. Eso es lo importante. ¿Quién aprovechará, hermano Tony, al máximo la realización de milagros en los últimos días? Sí, vamos a ver Apocalipsis 19:20 y luego 13:14. Dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y el capítulo 13, versículo 14, dice así. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
O sea que aquí se nos está previniendo, hermanos, de cómo Satanás va a actuar. El que va a aprovechar, como lo dice aquí, el que va a aprovechar al máximo los milagros que se hagan va a ser Satanás, porque de esa manera va a engañar a la gente por medio de su falso profeta, como lo acabamos de leer. Y todo aquel que se guíe por milagros, es fácil que va a caer. Y el día de hoy, como lo acaba de mencionar el hermano Carmelo, y yo ya se los mencioné también en una ocasión, de esta mujer que estaba muy enferma, era de los Testigos de Jehová. Tenía mucho tiempo ya en los Testigos de Jehová, y allí ya ven que son, pero si bien aferrados a su enseñanza, ¿ve? Pues como no sanaba, y también oyó que en dicha iglesia, en una iglesia, allí había un milagrero, entonces ella asiste a esa iglesia y también sana y dice, esta es la iglesia verdadera, porque aquí fui sanada, aquí es donde está Dios. Y sin embargo, no están en obediencia, aún así está escrito. Los milagros no son señal, hermano. Por eso es que Cristo Jesús hizo frente a Satanás con un así está escrito. Y nosotros debemos de seguir ese ejemplo, hermano, de guiarnos por un así está escrito. Si aquel que hace milagros se somete a la palabra de Dios, entonces podemos creer que es un milagro que vino por Dios, no por el hombre, sino por Dios que lo hizo usando a su instrumento, a la persona. Pero si la persona está violando los mandamientos de Dios, si la persona está en contra, cuando se le dice, mira, aquí está la palabra de Dios, dice que la ley de Dios está vigente, no ha sido clavada en la cruz, pero aquel milagrero, aquel que dice que hace milagros, aquella iglesia que dice que hacen milagros en su iglesia, están violando los mandamientos de Dios, entonces hay mucho que dudar de que aquel milagro se haya hecho por Dios, sino más bien por el enemigo, para tener allí aquella otra alma, está encarcelada en aquel lugar, violando los mandamientos. Mucho cuidado con ello, hermanos. Bueno, mis hermanos, el falso profeta del cual hemos leído acá no es otro que el protestantismo apóstata que prolifera hoy en día y que sobre todo aquí en los Estados Unidos de Norteamérica se ha empeñado en preparar al mundo para engañarlo en los últimos días. Y hay que estar atentos, porque los milagros, si ya son espectaculares, todavía lo serán más. El enemigo va a utilizar al protestantismo apóstata para que la gente crea lo que ellos dicen. Y ellos harán los milagros con el fin de que las personas vayan en pos de la bestia, de que las personas adoren a la bestia. Y la bestia, hermanos, en este tiempo no es otro que el poder papal. Así se desprende de los estudios proféticos y cómo los milagros serán utilizados como la artimaña del enemigo para que la gente, porque sus ministros, porque sus profetas que los guían, lo dicen y lo acompañan con milagros poderosos, la gente, hermanos, tristemente creerá y adorará a la bestia. Somos advertidos de esto, porque el enemigo de Dios, Satanás, se aprovechará de la realización de los milagros para que la gente vaya en pos de la bestia. Sin embargo, usted puede ver que vivos, dice, vivos tanto la bestia como el falso profeta serán echados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, porque hicieron esos milagros con el fin de engañar a las almas. El don de profecía, hermano Carmelo, ¿qué nos dice en relación a todo esto?
Aquí, hermanos, la sierva del Señor, y aquí mismo en Testimonios para la Iglesia, pero ahora en el tomo 2, página 155, dice que Satanás observa detenidamente los sucesos y cuando encuentra a alguien que tiene especialmente desarrollado el espíritu de oposición a la verdad de Dios, llega hasta revelarle acontecimientos que no se han cumplido, a fin de asegurarse más firmemente un lugar en su corazón. El que no vaciló en entrar en conflicto con aquel que sostiene la creación con su mano, tiene malicia para perseguir y dañar. Actualmente mantiene entrampados a los mortales. Hermanos, aquí estamos viendo, ¿verdad? Y yo ahorita que estaba pensando en esto, estaba viendo cómo Satanás observa detenidamente tu situación y también observa detenidamente tu creencia, hasta dónde tú crees en la palabra de Dios o hasta dónde tú crees en Dios. Y es cuando Él aprovecha, cuando una de esas necesidades, ya sea económica, ya sea de enfermedad o salud, ya sea de otra índole, Él sabe por dónde se va a meter cuando tú no estás firmes en las cosas de Dios. Y es por eso que empieza luego a maquinar, porque podemos ver, hermanos, realmente que todos nosotros venimos, ¿verdad?, de un origen en el cual por lo general casi todos fuimos católicos, todos, ¿verdad? Entonces las creencias que tenemos son tan sencillas, son tan superficiales y son tan arraigadas, hermanos, realmente a cosas que la palabra de Dios condena y que nosotros creemos que están bien por la parte de Dios, y Satanás por ahí es por donde se mete. Aprovecha él para precisamente hacernos ver, ¿verdad?, que hay personas que nos hablan hasta de que ni siquiera nos conocen y nos hablan de lo que nos ha pasado en nuestra vida y luego más les vamos a creer cuando nos dice lo que nos va a pasar. Por eso hay tanta gente hoy en día tan creída que va a que le lean la carta, a que le hagan esto, que le hagan lo otro, hermanos, y ahí Satanás se aprovecha para, ¿verdad?, aumentar sus adeptos, y para que no nos demos cuenta realmente que cuando estamos siguiendo esa clase, ¿verdad?, de enseñanzas y esa clase de milagros que realmente no son otra cosa que de personas que ni siquiera guardan la ley de Dios, que ni siquiera respetan, ¿verdad?, los mandamientos de Dios, entonces pues son entrampados, hermanos. Por eso se nos dice claramente que leamos la palabra del Señor, que doblemos rodilla, que lo hagamos con un espíritu de aprendizaje y de devoción para que el Señor nos hable y nos prevenga más bien de sucesos como los que muchas veces hemos visto y también vamos a ver. Realmente, porque ya ustedes no sé si se recuerdan de que muchas veces que los milagros de que la Virgen se apareció en un árbol, de que una nube en forma de esto, y hermanos, todo eso nos va llevando poco a poco realmente al lado opuesto al que Dios nos quiere llevar. Vivimos en tiempos peligrosos y por lo tanto debemos estar alertas y hacer las pruebas todas las veces que sea necesario. Debemos hacer tantas pruebas al punto, hermanos, de que no seamos engañados. Porque 2 Corintios 11:14 dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso debemos hacer todas las pruebas que sean necesarias, porque Satanás es el que está detrás de todo esto. Satanás es el que está detrás de los milagros de aquellos que no andan conforme a la verdad, pero hacen milagros, porque Satanás es el que los hace a través de ellos. Satanás, hermanos, es experto en hacer milagros. A ver, díganme ustedes, ¿quién hizo que la serpiente hablara? ¿Acaso no fue el diablo? ¿No fue el diablo el que se introdujo en la serpiente y ésta habló? A Eva le pareció interesante que la serpiente le hablara y entró en esa conversación porque la sedujo. Desde entonces, hermanos, el diablo es experto en hacer milagros. Y hay que tener cuidado porque hoy en día
habla, dice, habla aún por ciertos mensajeros que son falsos. Y dice el apóstol Pablo, no es maravilla, dice, porque él hasta se disfraza como ángel de luz para engañar. Así que, hermanos, no nos durmamos y fijémonos bien. Hay hermanos que en la iglesia se sientan y están allí oyendo al predicador, pero no perciben cómo sutilmente, algunas veces, no todos por supuesto, algunos predicadores meten sus herejías y hay que estar bien pendientes. Es más, miren este folleto. ¿Por qué creen ustedes que nosotros compramos este folleto a una organización que lo hace solo a la ley y al testimonio? Porque aún en estos folletos, no hechos por supuesto por esta organización, sino por la mayor parte del Israel moderno, hay a veces infiltraciones. Hay cosas, hay discernimientos que no son de acuerdo a la verdad. Y nosotros dijimos, comprémosle a esta organización estas lecciones que solo son a la ley y al testimonio, para que de esa manera estemos más seguros en cuanto a lo que estudiamos. Porque el enemigo, hermanos, está a través de la literatura, a través de videos, a través de audios, a través de personas en los púlpitos, disfrazándose. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Esto está bien fuerte, hermanos, en este tiempo. Y yo creo que tiene una agenda, y es la agenda espiritista de Satanás. ¿Qué dice, hermano Tony, en relación con el espiritismo en el conflicto de los siglos, página 575? Sí, dice así. En la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido, se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Aquí nos está hablando de Satanás, se transforma también en ángel de luz. ¿Por qué razón? Porque ahora es cristiano. Utiliza el cristianismo, las iglesias cristianas, y como se lleva el nombre de cristiano, se piensa que se está haciendo todo en el nombre de Cristo, cuando en realidad el que está infiltrado allí está haciendo muchas cosas malas, muchas cosas que nos llevan a la perdición. Es Satanás el que está haciendo eso. Por eso debemos tener mucho cuidado. Bueno, aquí tenemos en el otro poder, página 35, donde dice que vivimos en tiempos peligrosos y no es apropiado que aceptemos todo lo que se pretende que sea verdad sin examinarlo minuciosamente. Ni podemos rechazar nada que lleve los frutos del Espíritu de Dios, pero deberíamos ser enseñables, mansos y humildes de corazón. Algunos se oponen a todo lo que no esté de acuerdo con sus propias ideas, y al hacerlo ponen en peligro sus intereses eternos, tan ciertamente como lo hizo la nación judía al rechazar a Cristo. Aquí podemos estar viendo, hermanos, realmente las sutilezas del enemigo. En realidad, ¿verdad? Hay mucha gente sincera, pero engañada. Hay mucha gente que en verdad quiere hacer la voluntad de Dios. Y muchos, como no han leído la palabra del Señor, como, pues, ¿qué diríamos? Hay personas que en la iglesia se disfrazan también y es posible que se lleven de encuentro a muchos, hermanos, o nos lleven de encuentro si no estamos preparados. Pues aquí nos está diciendo que algunos, ¿verdad?, se oponen. Muchas veces cuando tú estás escuchando alguna predicación que viene de parte de Dios, no falta alguien por allí
¿verdad? Que la esté tergiversando y muchas veces hasta el vecino le está diciendo, ah, mira, por esto lo está diciendo y por lo otro. Y si esa otra persona no lee, ¿verdad? O es nueva en la iglesia, qué difícil, ¿verdad? Se hace porque se la puede llevar de encuentro. Entonces aquí nosotros estamos viendo que los tiempos que estamos viviendo es cuando debemos de estar más todavía nuestros ojos puestos en una, así dice Jehová, en su palabra, porque es la que nos va a ayudar a discernir las artimañas del enemigo. Así es que, hermanos, pues que el Señor nos ayude, porque los tiempos que estamos viviendo son los peligrosos. Vamos a orar para terminar esta lección. Gracias, Señor, por advertirnos de los errores que han de proliferar en el mundo en estos tiempos de peligro. Gracias, Señor, por decirnos cómo el enemigo se disfrazará como ángel de luz y no digamos, hará también milagros con el fin de engañar. Padre, al nosotros ver ahora cómo trabaja Satanás, al ver, Señor, cómo se disfraza inclusive de ministros y de falsos profetas, nosotros te pedimos que nos ayudes para no caer en los engaños. Darnos, Señor, discernimiento del Espíritu para poder detectar fácilmente quién, Señor, quién está frente a nosotros o está hablando por ahí y lo hace con el fin de engañar. Ayúdanos, Padre, para no ser arrastrados nunca en el error. Te rogamos nos mantengas en tu verdad y nos muestres la verdad todavía que necesitamos conocer, pero que esté tan respaldada con la ley y el testimonio. Señor, ayúdanos, por favor, a ser fieles y a no claudicar y a no caer en la trampa de Satanás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seas nuestro Dios.